paren todo, porque lo que les voy a contar parece un thriller militar mezclado con conspiración geopolítica. 4 soldados estadounidenses desaparecen. ¿Dónde? Oficialmente en Lituania. Pero ahora, escuchen esto. Hay quienes aseguran que cayeron en combate en Ucrania bajo fuego ruso. Y eso cambia todo. Las versiones no cuadran. La OTAN se contradice y los rumores corren como pólvora. Primero dice que murieron en combates, después que están desaparecidos. Y mientras tanto, estallan informes sobre oficiales abatidos en Kharkov. ¿Qué nos están ocultando? Vamos por partes. Y esto es de locos, mis estimados oyentes. 4 soldados estadounidenses se desvanecen en medio de un supuesto entrenamiento en Lituania y la historia no se sostiene por ningún lado. ¿Fue Rusia? ¿Fueron enviados encubiertos al frente de Ucrania? ¿O estamos enfrente de una operación encubierta que salió mal? Todo empezó con un comunicado oficial que parecía rutinario, un ejercicio militar cerca de Pavrade, en Lituania, supuestamente un vehículo blindado que se hunde en un pantano, y ahí estaban ellos, los 4 soldados de la 3ª División de Infantería. ¿Un accidente? Por lo menos esa es la versión oficial. Pero no pasó ni medio día cuando el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, suelta una bomba. Confirma la muerte de los soldados, así sin rodeos. El problema es que horas más tarde la misma OTAN lo desmiente. Sí, así como se oye. Entonces nos preguntamos, ¿murieron o están desaparecidos? ¿Por qué alguien como Rutte afirmaría algo así sin tener certeza? Las inconsistencias, por supuesto, comienzan a acumularse y ya muchos se preguntan si estamos ante un encubrimiento monumental. Y fíjense que el presidente Donald Trump dijo a los periodistas días atrás que no había sido informado sobre nada en absoluto de estos soldados estadounidenses desaparecidos. Esto provocó ira tanto en sus compañeros de gabinete como en miembros del Congreso, que ya de por sí vienen indignados ante las constantes evasivas del presidente estadounidense sobre algunas brechas de seguridad, específicamente la llamada Silnat Gate, que ya tiene mucho trecho que contar. La versión oficial se mantiene. El vehículo cayó al agua, hubo unidades de rescate, que incluso se desplegaron helicópteros, pero ningún cuerpo, ningún testigo, ninguna prueba concluyente. Solo un pantano y una historia con agujeros por todos lados. Y eso, que el problema no es la falta precisamente de pruebas, es la rapidez con la que se intentó cerrar el caso. Primero con una presunta versión de un accidente, luego con el silencio y finalmente con una corrección que deja más dudas que certezas. La OTAN termina diciendo que la investigación sigue abierta, pero digamos ya el daño estaba hecho. La contradicción del secretario general de la OTAN y su confusión prendieron todas las alarmas, porque si la información interna es tan endeble, ¿qué más se está ocultando en este cuento? Y ahí es donde, por supuesto, entran las teorías. Y no hablamos de teorías locas, sino de sospechas fundadas. Algunos analistas rusos han insinuado que los soldados podrían haber estado operando en territorio ucraniano, una misión no autorizada, un error fatal en el frente. Y ojo con esto, se habla incluso de participación de inteligencia rusa y Bielorrusia siguiendo el caso específico de estos soldados. Aún, por supuesto, no hay prueba sólida, pero el patrón empieza a parecerse a algo que hemos visto antes en este tipo de conflicto: operaciones secretas mal cubiertas. No es sorprendente cualquier versión de estas en todo caso, chapucería de inteligencia. Tomando en consideración que estas naciones de Europa Oriental, así como Lituania, les gusta ser el basurero, suerte de repúblicas bananeras sin bananas de los Estados Unidos. Recordemos incluso que Lituania, conjuntamente con Polonia o Rumanía, fueron sede de aquellos siniestros vuelos secretos de la CIA, donde muchas de las víctimas de esos mismos vuelos terminaban presos en Guantánamo. Esa es la calaña de estos países de Europa Oriental. Pero esperen que esto no se acaba. Aún les tengo un poco más que contar. Aquí todo se pone mucho más nítido.
porque mientras no hay cuerpo ni respuestas, crecen las voces que afirman que todo esto fue una pantalla, un accidente armado para tapar otra cosa, un intercambio de fuego, captura por fuerzas enemigas o eliminación selectiva. Mientras tanto, los presidentes de Ucrania y Lituania salieron a hablar, pero no precisamente para aclarar esta desaparición. No, lo que dijeron fue que estaban listos para enviar a tropas a Ucrania en una supuesta misión de paz, sobre todo los lituanos. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Gitanas Nauseda, presidente de la nación báltica, afirmó que están dispuestos a desplegar soldados humanitarios en territorio ucraniano. Humanitarios, nos preguntamos, en plena guerra. Eso, por supuesto, suena más a disfraz que ayuda. Y lo peor, lo dijo justo en medio de este escándalo que estamos narrando. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Se están usando misiones como cobertura para operaciones militares encubiertas? ¿Estamos viendo un paso más en la participación directa de la OTAN en el conflicto? En un contexto donde apareció o ha aparecido una pomposa y llamativa denominación, la coalición de los dispuestos, una suerte de gavilla comandada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, que pretenden establecer 30.000 hombres armados en territorio ucraniano para garantizar un nebuloso acuerdo de paz. Y no olvidemos esto, en 2024 también hubo una cadena de muertes extrañas dentro del mando militar occidental. William Mullen, que entrenaba tropas ucranianas, fue hallado muerto sin muchas explicaciones en California, y no fue el único. También está el caso del general Anthony Potts, que murió volando un avión ligero, un tipo con acceso a información estratégica clave y que todavía nadie puede explicar cómo fue el accidente. ¿Coincidencias? Cada vez menos probables. Y para cerrar este círculo, desaparece el coronel Joshua Cámara, desaparece, no fallece, no renuncia, simplemente se esfuma. Otro nombre más que se suma a una lista que empieza a parecer una purga silenciosa dentro del sistema militar de la alianza. Así que, con este contexto, ¿de verdad podemos creer que los 4 soldados en Lituania simplemente se ahogaron? ¿O será que estamos viendo el encubrimiento de una operación que salió terriblemente mal? Hay quienes creen en la OTAN, hay quienes creen que la OTAN está atrapada en su propio juego, que ya están tan involucradas en el conflicto ucraniano que se ha vuelto imposible ocultar operaciones de estas características. Y estos soldados podrían ser las víctimas silenciosas de una guerra que no tiene rostro. Para finalizar, las amenazas de Donald Trump de que Estados Unidos pueda abandonar la OTAN ha sido como abrir la caja de Pandora. Al abrir esta olla otanista, lo único que sale son escándalos, dolos, conspiraciones y mediocridad geopolítica. Por cierto, un aquelarre europeo que el mismo Estados Unidos alimentó por décadas. Este informe fue presentado por Geomatrix. Habló para ustedes Frank Hill.